a veces, pero una tarde hermosa que el Señor nos da, un día más que el Señor nos entrega eh, en su voluntad. Eh, Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Continuamos con esta serie de mensajes que son del Sermón del Monte, en el cual el Señor nos va a hablar hoy día, un tema controversial, difícil, incluso de abordar para uno, pero que es de una bendición fabulosa cuando lo podemos comprender, cuando podemos entender, cuando podemos eh, ver eh, a la luz de la palabra la santidad, ver lo que Dios realmente quiere para el ser humano y no nuestros ideales o lo que nosotros rebajamos la santidad del Señor a nuestro antojo. Para muchos podría ser a lo mejor un poco complicado. No queremos atacar, no queremos herir a nadie, sino que al contrario, queremos siempre a través de la palabra corregir nuestras vidas. Eh, Hay algunos que podrían decir, pero esto no es para mí, no es para los jóvenes. A veces dicen, esto no es para mí porque yo no estoy casado o no me he casado, pero algún día se va a casar. Y creo en eso, es decir, ya que vamos a aprender a través de la palabra de hoy que también qué sucede con aquellos que no se quieren casar. Vamos a ver lo esencial que es el matrimonio, que es la prioridad, que es lo que hacemos cuando usted y yo nos casamos, o cuando usted dice, no usted y yo, sino cuando usted se casó con su esposo o se casó con su esposa y yo me casé con mi esposa. Y por eso es tan importante. Podríamos siempre, y yo le decía a mis hermanos cuando estábamos en los cultos en la iglesia, que para mí sería muy fácil llegar acá y tomar una palabra y ponernos a predicar de bendición, de sanidad, que son mensajes que gustan, que son buenos, que nos agradan, pero distinto es cuando el Señor nos da y nos enseña a través de la misma escritura mensajes que a lo mejor no nos hablan de pura de bendición. De hecho, al ver el mensaje del Sermón del Monte, si usted se recuerda desde los primeros versículos, Cristo ninguna de las bendiciones que entregó en su momento, incluso en las bienaventuranzas, cuando comenzaba estos versículos o este sermón en el monte, le daba bendición inmediata a aquellos que lo oían, sino que todas las bendiciones, las bienaventuranzas que daban y las recompensas que entregaban, todas eran para la vida venidera, era para lo que nos esperaba en el reino de los cielos prácticamente, ni siquiera acá. Es decir, es más, la última bienaventuranza termina de que los van a perseguir, van a hablar mal de nosotros, y aún más decía, pero bienaventurados si os persiguen, bienaventurados si vituperian, bienaventurados si hablan mal de ustedes, porque la recompensa será en el reino de los cielos, porque serás llamado, cuando eres pacificado, serás llamado hijo de Dios. Pero en ese contexto, Dios nunca, o Cristo nunca nos habló de bendiciones inmediatas, que es la que muchos de nosotros esperamos o queremos, sino que al contrario, el Sermón del Monte, su relación, su enseñanza va en cambiar aquellas conductas que el pueblo de Israel estaba teniendo en su momento, aquellas conductas que los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley en su comienzo estaban enseñando al pueblo de Israel, y este pueblo se desviaba por aquellas cosas. Y hoy aprenderemos sobre Jesús y el divorcio, que se encuentra en Mateo 5, versículo 31 al 32. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También se dijo, el que despida a su mujer, dele certificado de divorcio, pero yo os digo, todo el que despide a su mujer, excepto en caso de fornicación, la induce a cometer adulterio, y quien se casa con una despedida comete adulterio. Jesucristo, cuando comienza este versículo, comienza diciendo, también fue dicho, es la forma más corta tal vez, fue presentada intencionalmente para marcar una transición de los mandamientos de decálogo o a un artículo civil sobre el divorcio. Tiene una relación tan íntima con la pureza de la vida matrimonial que nada más natural parecería
que pasara al séptimo mandamiento a los puntos de vista relajados que sobre este tema eran comunes. Aquí se trata de una ley positiva del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 24:1 dice que se determinó que el hombre está autorizado para repudiar a su mujer por haber visto en ella una cosa indecente, o con tal que haya un documento explicativo, una emancipación escrita de la mujer, el certificado de divorcio. ¿Qué significaba? Este certificado era una carta que mantenía ahora en la disposición en la cual se estaba permitido anular el vínculo matrimonial. Este derecho fue ejercido a través de los siglos hasta llegar a Jesucristo. No obstante, con independencia de este derecho, hubo en la transición judía un alto concepto y una elevada moral del matrimonio gravemente quebrantada con la aceptación del repudio. No solamente se aflojó la unidad indisoluble del matrimonio, queridas por Dios, sino que el hombre quedaba en situación de injusto privilegio con respecto a la mujer, pues solo él estaba autorizado a ejercer el repudio, mientras que la mujer por sí misma no podía llevar el término a ninguna separación. Al contrario, si nos vemos lo que ocurría en ese tiempo, la mujer era tomada o era vista por el hombre como una cosa, no como nosotros lo vemos hoy en día, o como Jesucristo mismo la dignificó, o como el Evangelio la dignifica, como el mismo Pablo la dignifica, como Pedro dice que la mujer es vaso frágil, dándole un lugar importante dentro, o como el mismo Dios lo había hecho, es decir, cuando dice que ayuda idónea serán de la misma, es decir, no es una que va detrás, no es una que está por debajo, no es una con la cual yo o usted podemos barrer el piso con la mujer, sino que al contrario, es una que tiene la misma altura mía y que tiene la misma importancia para Dios como la tengo yo. La exégesis más inmediata de la ley tenía que dilucidar sobre todo el motivo bastante oscuro expresado con las siguientes palabras: por haber visto en ella una carga imputable, como se encuentra en Deuteronomio 24:1. Había margen para apreciaciones generosas y mezquinas. Es el único caso que conocemos en que Jesús anula una ley formal del Antiguo Testamento y la sustituye por un nuevo mandamiento, aquí donde los antepasados habían desviado de la primitiva disposición de Dios, no de lo que Dios quería, sino que aquellos que continuaron, aquellos que vieron, ellos se apartaron de la primera disposición que Dios había puesto como principio. Es algo que al analizarlo, ver qué es realmente el matrimonio, a lo mejor muchos de nosotros que estamos casados no le hemos dado la importancia real a lo que es el matrimonio. Y a donde se había hecho a la mujer, como le dije, una injusticia tan deplorable que se tenía como poner la verdadera voluntad de Dios. Así lo hace Cristo con la autoridad del que vino a dar cumplimiento a la ley. Esto aquí significa que la imperfecta ley antigua se sustituye por la perfecta ley nueva. Pero esta ley nueva en realidad es la misma antigua que había puesto Dios, y en la voluntad de Dios primitiva de que se había parentetizado en el libro de la creación. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un obstáculo legal aplicado a la separación tiránica y precipitada, la única base legítima para el divorcio permitida por el artículo que se acababa de citar en Deuteronomio, era alguna forma de impureza, en otras palabras, infidelidad conyugal. Este texto que hemos leído en Mateo nos enseña dos cosas, o no podemos ver dos cosas. Una, que la única causa por la cual permite el divorcio Jesucristo, y el otro es el efecto del divorcio en la mujer divorciada y en la persona con la cual luego se casa. A no ser por causa de adulterio, dice el versículo 32, es la interpretación de Jesús el término cosa vergonzosa. En tiempo de Jesús la discusión estaba en pleno curso y fue dirigida sobre todo por las dos escuelas doctas del rabí Hillel y del rabí Shammai.
la escuela rabínica de Shammai más estricta en cuanto a su interpretación de los textos bíblicos explicados, estos correctamente, como prohibiendo el divorcio en cualquier caso excepto por el adulterio. La otra escuela más liberal de Hillel interpretaba el término cosa vergonzosa como cualquier cosa desagradara que desagradara al esposo. Extendía la expresión hasta incluir cualquier cosa en la esposa que resulte ofensiva o desagradable para el marido. Un punto de vista de la ley muy útil para servir al capricho y a las inclinaciones depravadas de los seres humanos y tanto del hombre. Decían que quería decir que un hombre se podía divorciar de su esposa si le estropeaba la comida, poniendo demasiado sal. ¿Se recuerdan ese comercial que a veces ponían ahí de que la mujer estaba un poco sentimental y se sentaba a la mesa el hombre y le empezaba a poner sal a la comida y la mujer se ponía a llorar y él, para que no hacerla sentir mal, le decía, le saco la sal, le saco la sal. En este contexto, en el tiempo judío, era ese aspecto de que tuviera mucha sal o menos sal, que la comida se echara a perder, se quemara, que la mujer apareciera en público sin cubrirse la cabeza, con la cabeza descubierta, si hablaba con un hombre en plena calle, si era alborotadora, si hablaba sin el debido respeto a los padres de su esposo, y menos en su presencia, si era metijona o pendenciera. El famoso rabí Akijaba dijo que la frase quería decir si no le resulta agradable y que eso le daba derecho a un marido a divorciarse de su mujer si encontraba otra que le pareciera incluso más atractiva. Imagínense y lamentablemente, imagínense ustedes, o piensen ustedes un poco cuál era la más aceptable en ese tiempo. ¿Cuál era la escuela rabínica que más querían los judíos? No era la de Shammai, que era más estricta, sino que era la de Hillel, que era más liberal, era más favorable, digamos, en ese aspecto hacia aquellas depravaciones del ser humano, aquellas depravaciones. Imagínense, a lo mejor muchos estaríamos, si estuviéramos con esa escuela, si no supiéramos los principios de Dios y aún así no sabiendo, a veces sabiéndolos de mala forma, podríamos haberle dado carta de divorcio a nuestra esposa. Porque se le quemó la comida, porque conversó con alguien afuera, porque habla mucho por celular, porque pasa conectada. Imagínense los motivos que buscaríamos hoy en día para poder darles cartas de divorcio. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, uno puede ver que muchas personas o muchos jóvenes hoy en día toman estas actitudes. No se esfuerzan por su matrimonio. Muchos matrimonios separados, lamentablemente esta pandemia ha desnudado, se ha dado a ver que los genios no conllevan, no conviven juntos, al vivir más tiempo en el hogar, no se toleran, y hemos sabido lamentablemente con mi esposa de muchos matrimonios que se han ido separando en este tiempo de pandemia, donde están más tiempo en la casa y los genios o las actitudes, en vez de poder estar en mejor comunión, una mayor conversación, una mejor unión como matrimonio, sino que al contrario ha hecho que muchos se separen o muchos no se entiendan. Por eso es tan importante aprender qué es lo que dice la palabra del Señor, para poder rectificar, para poder ordenar, para poder luchar, para poder cambiar aquellas actitudes que nosotros como esposos tenemos hacia nuestras esposas y las esposas tienen también hacia sus esposos. Por eso es tan importante ver este tema en el cual en ese tiempo ya se daba, en el tiempo de Jesucristo se daba, en el tiempo que estaban aquellas escuelas rabínicas que añadían aquellas cosas. Es decir, si yo encontraba, el hecho de encontrar a una mujer, a una mejor parecida o más bonita o más atractiva que mi propia esposa, ya era derecho para poder separarse. Imagínense la torpeza del ser humano. Algunos podrían decir la bendición, como uno escucha por aquí, la bendición de poder hacerlo. No, pero no es así.
no es lo que Dios quería, lo que Jesucristo quería. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Hay dos términos griegos en el versículo 32 que se traducen en nuestro texto como adulterio. El que se emplea primero es porneia, del cual viene el término pornografía. A veces ese término se traduce por fornicación, entendiendo un acto sexual entre solteros. El término griego no se limita a este acto en un término de aplicación general y se refiere a cualquier texto o a cualquier acto sexual ilícito. El otro término griego es moseia, que tiene una aplicación más específica y se traduce adulterio. Y se encuentra en estos dos en el verso 32. Jesús advierte que el divorcio por otro motivo que no sea adulterio crea una situación pecaminosa para la mujer si ella vuelve a casarse, comete adulterio. Aún la persona que se casa con la divorciada comete adulterio. Como dando a entender que no era lícito el divorcio, más que por aquella causa de adulterio en la cual había incurrido la mujer. Y por ese motivo nada más. Pero como estos estaban dándole carta de divorcio por cualquier cosa, lo que daba a entender de que si un hombre se separaba de su mujer por cualquier otro motivo que no fuera el del adulterio, hacía que esta mujer adulterara y también aquella persona que se casaba con aquella mujer que le habían entregado aquella carta de divorcio, la hacía adúltera. Pero vamos a ver qué es lo que era el matrimonio entre los judíos. Cuando Jesús estableció esta ley para el matrimonio, lo hizo en el trasfondo de una situación determinada. No había habido ninguna época de la historia antigua en la que el vínculo matrimonial hubiera estado en mayor peligro de destrucción que en los días en que llegó el mundo al cristianismo. En aquel tiempo el mundo estaba en peligro de ser testigo de la casi total desaparición del matrimonio y del colapso del hogar. No nos olvidemos que estaba la cultura helenista predominando, aunque los romanos siglos anteriores tenían muy en alto concepto lo que era el matrimonio, pero después cuando ellos conquistaron Grecia, lo conquistaron en la parte, digamos, los romanos conquistaron Grecia o todo ese lugar, el Mediterráneo, lo conquistaron en forma poderosa, en forma de ejército territorial, pero Grecia los conquistó en sus conocimientos, los conquistó en su idiosincrasia y con la cultura helenista, donde sí estaban permitidas algunas cosas. Por eso es tan importante, el cristianismo tuvo históricamente un doble trasfondo. Tenía el trasfondo del mundo judío y el mundo greco-romano, considerándonos la enseñanza de Jesús sobre el fondo de esas dos culturas. En teoría no había habido nación que tuviera un concepto más elevado del matrimonio que la nación hebrea. El matrimonio era un deber sagrado que había de asumir todo varón. Por eso difiero de que hayan jóvenes que dicen, no, yo no me voy a casar, yo no quiero seguir viviendo con mis padres, quiero seguir estando aquí juntos y no me pienso casar. No era el pensamiento judío, el pensamiento judío era otro, era diferente. Decía que los hijos debían casarse antes de los 20 años. Podía diferirlo o abstenerse de él solamente por una razón, es decir, si había un hombre, si había un joven que no quería casarse, era solamente para poderse dedicar a leer la ley, a tener tiempo al estudio de la palabra de Dios, de la ley. Si uno se negaba a casarse y engendrar hijos, se decía que había quebrantado el mandamiento positivo de dar fruto y multiplicarse, y que había reducido la imagen de Dios en el mundo y matado su posteridad. Así pensaban los judíos sobre un hombre que no quería casarse, así tenían el pensamiento. Hoy vemos que muchos jóvenes, muchos hombres permanecen y se siguen multiplicando. El problema es que tienen un hijo por aquí, un hijo por allá, un hijo con esta otra. Y ese no es lo que Dios, está bien que se multipliquen, pero no de esa forma, en el vínculo del matrimonio. En principio los judíos aborrecían el divorcio. La voz de Dios había dicho, yo aborrezco el divorcio, en Malaquías 2:16. Los rabinos tenían dichos preciosos. Encontramos que Dios es longánimo con todos los pecados, excepto con el de la falta de castidad. La falta de castidad hace partir a la gloria de Dios. Cualquier judío debe dar la vida antes que cometer idolatría, asesinato o adulterio. El mismo altar derrama lágrimas cuando un hombre se divorcia de la esposa
esposa de su juventud. Los judíos tenían en muy alta estima lo que era el matrimonio. Sabían lo que sucedía. Si cuando el mismo altar derrama lágrimas cuando un hombre se divorcia de la esposa de la juventud, hay una condenación, hay un castigo. Dios no permite, no está de acuerdo con el divorcio por diferentes motivos. Lo trágico era que la práctica se quedaba muy rezagada del ideal. Había algo que viciaba toda la relación matrimonial. Una mujer era, a los ojos de la ley, una cosa, estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Virtualmente no tenía ningún derecho legal, no podía en ningún caso divorciarse de su marido por ningún motivo, mientras que el marido podía divorciarse de ella por cualquier razón. Uno puede divorciarse de una mujer, decía la ley rabínica, contando o no con la voluntad de ella. Basta solamente o bastaba con la voluntad de él de que yo me divorcio. El asunto se complicaba por el hecho de que la ley judía del divorcio se formulaba muy sencillamente, pero su significado era discutible. Se formulaba en Deuteronomio 24:1 cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en alguna cosa indecente, le escribía esta carta de divorcio. No le entregaré en la mano y la despedirá de su casa. Este proceso de divorcio era extremadamente sencillo. El documento de divorcio decía sencillamente: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quiera. Todo esto lo daban, necesitaban solamente 2 testigos para poder darle esta carta de divorcio. Y quedaba divorciada. En el capítulo 19 del libro de Mateo se refiere prácticamente a lo mismo, pero va con mayor revelación, con mayor entendimiento a lo que Jesucristo quiere decir en el asunto en cuestión. Insinuó que los fariseos habían, cuando los fariseos van ahí y le quieren tentar, o se utiliza el mismo texto que utiliza en el verbo griego de cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, es con la misma maldad, con la misma intención. Aquellos fariseos van y quieren tentar a Jesucristo sobre el tema en cuestión, sobre el divorcio. Y Jesucristo magistralmente aborda la pregunta especial, sino el fondo de la cuestión. Es decir, no va solo, le escucha, pero él no va al motivo de las escuelas rabínicas que estaban en ese momento, sino que va al trasfondo de la cuestión, va a lo que realmente Cristo quiere hacer. Aparentemente los fariseos no habían leído los primeros capítulos de Génesis. De otro modo, uno podría decir, no habían preguntado, no le habían hecho esa pregunta a Jesucristo. Pero Jesucristo le responde y le dice que el problema en cuestión no es lo que la ley mosaica dice, sino también la ordenación del matrimonio según el relato de la creación. Lo primitivo tiene una primicia jurídica sobre lo tardío. Lo que era el principio no se invalida a lo que le siga. El Creador es anterior a Moisés. Al principio Dios establece una ordenación que excluye la posibilidad del divorcio. Este es un pensamiento al que nos hemos acostumbrado demasiado y cuya grandeza ya no experimentamos plenamente. Hoy es muy fácil escuchar y hablar del divorcio y nos acostumbramos a qué realmente es lo que Dios quiere para el ser humano. El ser humano no es creado por Dios como ser único, sino con 2 formas, a saber, hombre y mujer, pero las 2 formas están tan mutuamente relacionadas y tan ordenadas la una a la otra que tienden a constituir de los 2 una sola entidad. La fuerza del sexo y el ansia del complemento personal es tan intenso que sobrepujan el vínculo de la sangre. Se deja al padre y a la madre para buscar la nueva unidad de vida con el otro consorte. Los que se han encontrado se convierten en una sola carne, y esta es la expresión más fuerte que se puede concebir. Con esta expresión el hebreo no solamente piensa en la unión sexual de los 2 cuerpos, sino en la función de todo el ser humano terreno con el otro. Según el relato de Génesis 2:24, Dios nos ha pronunciado por sí mismo las palabras: por eso mismo
Dejará el hombre al padre y a la madre. Pero el evangelista quiere decir que la ordenación de la naturaleza que aquí manifiesta el autor sagrado es institución divina. Así brota en las palabras de Jesús el concepto de principio en su pura originalidad. Lo que Dios hizo y dijo al principio vale para siempre. Nunca puede ser derogado ni puede mudarse por un precepto adicional o por una disposición suplementaria. Dios ha establecido la unión o la unidad mediante su voluntad creadora, que puso en el hombre este anhelo natural y su satisfacción por la unidad no estriba solamente en la satisfacción del impulso corporal, sino en toda la vida. Por eso Jesús puede decir que Dios, en quien unió lo que así fue unido, no puede ser separado por el hombre. El matrimonio es más que una unificación corporal, comprende toda la altura y profundidad, la anchura y longitud de la vida. En toda la vida ha de hacerse de dos uno. Esta es la voluntad de Dios y la ordenación primitiva de Dios. El hombre interviene arbitrariamente y se evade de esta voluntad y ordenación de Dios. Si tú y yo, amado hermano, tenemos claro lo que es el matrimonio, que es algo divino, que es un pacto que cada uno de nosotros hacemos delante del altar, delante de la presencia de Dios, delante de Dios mismo, nuestro matrimonio nosotros debemos luchar por querer conservarlo, por querer estar con la mujer de mi juventud, con la mujer que amé desde mis primeros años, estar con ella hasta que la muerte nos separe, como muchos de nosotros decimos, con muchas ocasiones hemos manifestado que hasta que andemos con viejitos, como bastones, como a veces yo miro a la hermana Luzmira con el hermano Antonio, que andan comprando en la feria, andan los dos juntitos ya viejitos. Así nosotros debemos luchar para poder llegar a tener a un matrimonio hasta el final de los tiempos. Es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios, esa voluntad en la cual lo dice desde el comienzo, desde Adán y Eva, que viene este matrimonio entre un hombre y una mujer. No puedo concebir que Adán y Eva se separaran, ya que no podrían ir a casarse nuevamente, ya que eran los dos que comenzaron toda la humanidad. Entonces, por eso Dios instituye el matrimonio, y es lo que usted y yo debemos salvaguardar, es lo que usted y yo podemos buscar siempre. Jesús no solamente cita el Antiguo Testamento, sino que consolida de nuevo y con autoridad propia la ordenación primitiva del matrimonio. La frase "lo que Dios unió, no lo separe el hombre" es la interpretación del texto del Antiguo Testamento y el nuevo mandato propio de Jesús. Este precepto tiene aplicación al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, o sea, a la iglesia y a cada miembro de la misma. Versículos 7 al 9 de Mateo 19 dice: ellos le replicaron, los fariseos de la época, aquellos que habían ido a tentarle a Jesucristo: ¿por qué entonces Moisés mandó darle el acta de divorcio para despedirla? Él les contesta, versículo 8 dice: Moisés, mirando la dureza de vuestros corazones, os permitió despedir a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Por eso yo os digo, el que se despide a su mujer, no en caso de fornicación, y se casa con otro, comete adulterio. Jesús ha dicho lo fundamental. Ahora lo formula una vez más en una ley. Queda por contestar la pregunta de los fariseos si está permitido disolver el matrimonio por un motivo cualquiera. Vuelve a conducir esta pregunta a la objeción según la cual en la ley también se daba la posibilidad del divorcio. Jesús contesta: no lo ha mandado Dios, sino Moisés. Para nosotros eso es tan difícil de entender como para los judíos de aquel tiempo, puesto que Dios no habla por medio de Moisés en mandamiento de Moisés. ¿No es mandamiento de Dios? Ciertamente lo es, pero tiene menor autoridad. Primero, porque lo anterior mantiene la primacía con respecto a lo posterior. Segundo, porque el mandamiento de Moisés fue dado por el modo indirecto, mientras que el orden de la creación fue establecido directamente por Dios. Lo que Jesús dice para explicar este mandamiento de divorcio es algo muy distinto que impresionará a sus oyentes. Existe ya una diferencia en el mismo hecho que Moisés no ha mandado, sino
permitido. No se trata de un mandamiento que debe estimular y conducir a la vida, sino de una concesión que se hace a la debilidad del hombre. Moisés lo ha permitido mirando la dureza de vuestros corazones. Esta imagen designa la sordera y apatía de corazón de Israel ante la orden de Dios. Si hay divorcios hoy en día o si son permitidos, no es porque Dios lo permita, es porque nuestro corazón es continuamente a desagradar lo que Dios ha hecho. A no negarnos a nosotros mismos, sino que al contrario, con corazones egoístas, a pedir más de la esposa o del esposo, a exigir cosas que yo no soy capaz de entregar, cuando en más de alguna oportunidad le he dicho que nosotros cuando nos casamos no es para que nosotros seamos felices. El concepto del matrimonio que nosotros debemos tener claro no es para que yo sea feliz, sino es que es para hacer feliz a la persona con la cual me he casado. Muy pocas veces a veces logramos eso. Y si le preguntamos a nuestra esposa, quizás nos dirían que a veces la hacemos más infelices que felices. Y viceversa, también a lo mejor si le preguntamos a los esposos si son felices con sus esposas, también nos podrían decir lo mismo. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver aquellas situaciones, ver que nosotros a veces actuamos egoístamente, ver que nosotros no estamos haciendo feliz a la persona que está a nuestro lado. Y por eso los matrimonios fracasan, por eso las mujeres se hartan, ya las tenemos a muchas de ellas, hasta la coronilla, en situaciones que han pensado a lo mejor en divorciarse, han pensado a lo mejor en separarse, porque nosotros no les damos o no les entregamos aquella cosa que ellas necesitan, aquella cobertura, aquel amor, aquella preocupación, aquella seguridad que necesitan, sino que al contrario somos apáticos, somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, sin ni siquiera pensar en ella, en lo cansada, lo esforzada que puedan estar, y nosotros solamente pensamos en nosotros. Y eso es motivo, no es un motivo para divorciarse, pero es un motivo en el cual ellas no quieren seguir luchando. Es por lo que se cansan. Por eso debemos nosotros cambiar, luchar por mantener nuestro matrimonio, el perdonarnos mutuamente. Es luchar por lo que creemos en el matrimonio. Yo creo en el matrimonio. Si usted me pregunta al principio, a lo mejor cuando recién me junté con mi esposa, no creíamos en el matrimonio. Hay generaciones que no creen en el matrimonio. Y hay generaciones que no se quieren casar porque no creen en el matrimonio. Y a lo más se ponen a vivir juntos, y si esto resulta bien, si no resulta, nos separamos. Y a los 5 años, a los 2 años después, están con otra persona. Y después, 5 años más, están con otra persona. Y es lamentable porque aquellas personas que han llegado incluso a ser famosas y que las tenemos nosotros en la televisión y están constantemente, y uno ve las vidas de ellas, tienen una pareja tras otras y aún no pueden ser felices porque no lucharon por el primer matrimonio. Porque es muy fácil. Si no me gusta. Es como cuando nosotros nos acostumbramos a comprar el pan en un lugar y el pan cambia, ya no está sabroso, llegamos y nos cambiamos a otra panadería. Y si esa panadería el día de mañana cambia, el pan no me vuelve a gustar, voy a otra panadería. Y así lo estaban haciendo aquellos fariseos o aquellos judíos en esa época. Si algo no les gustaba de su mujer, era muy fácil cambiar, como quien cambia calcetines, como quien se cambia de ropa. Y hoy está sucediendo lo mismo, lamentablemente. Jóvenes que no quieren luchar por los matrimonios, matrimonios que no quieren luchar por su matrimonio, hacen que las cosas externas muchas veces decidan por sobre lo que Dios realmente quiere por sus vidas. Preferimos no cambiar, mire lo que le estoy diciendo, preferimos a veces no cambiar, preferimos mantenernos de la misma forma. Es que yo soy criado así, es que a mí me enseñaron así. Es que mi papá o mi mamá lo hacía así, y por eso yo tengo que ser así. No, amado hermano, no, amada hermana. Si llegamos a Cristo debemos ser transformados por la palabra de Cristo. Debemos luchar por nuestro matrimonio. Debemos luchar por la persona que está a nuestro lado. Debemos luchar por aquella persona que le prometimos, mire, le prometimos fidelidad, le prometimos lealtad,
Le prometimos que íbamos a estar en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la pobreza, en la salud y en la... ni me acuerdo pero sé que en la salud, en la pobreza, en la riqueza, íbamos a estar en las buenas y en las malas. En cualquier situación íbamos a seguir con nuestro matrimonio. Pero hoy es muy fácil. Si no te gusta, divórciate, cámbiala, separémonos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que vamos en contra del designio de Dios, de lo que Dios estableció, de lo que Dios dejó en un principio. Por eso es tan importante este tema. No te estoy juzgando si tú te has divorciado, si tú estás por divorciarte. Y si estás por divorciarte, te digo, perdona y lucha por tu matrimonio. Si te has divorciado, por el motivo que haya sido, hay cosas que deben analizarse por separado. Pablo nos dice en su palabra también que no es bueno que alguien esté junto cuando estaba sufriendo maltrato. Por eso estas situaciones de divorcio a veces hay que tratarlas en forma personal, en forma caso a caso, pero no con la liviandad, y quiero hacer esa diferencia, con la liviandad que se estaba dando en ese tiempo cuando Jesucristo tuvo que recriminarles y decirles esta ley a los judíos. Bajo ese concepto Jesucristo se levanta y dice, pasa esto, sucede esto, esto está pasando, que por cualquier cosa o motivo se están separando, se están divorciando. Por cualquier motivo se está divorciando la humanidad. Por cualquier motivo los matrimonios que instituyó Dios, aquellos que se postraron, que hicieron el pacto divino ante Dios, hicieron un pacto ante Dios. Miren la importancia que tiene esto. Un pacto ante Dios de estar juntos hasta el fin de sus tiempos, lo están disolviendo por cualquier motivo. Eso no era aceptable. Eso es lo que Dios quería corregir. Eso es lo que Jesucristo quiere imponer por sobre incluso la ley de Moisés, que para los fariseos era tan importante. Jesucristo en un tono profético penetra en el diálogo jurídico. Moisés os dio esta libertad porque conocía vuestra condición y preveía que serías negligente e indóciles ante la voluntad de Dios. El hecho de que todavía se practique el divorcio no es señal de que se cumpla fielmente el mandamiento, sino todo lo contrario, atestigua la obstinación de Israel. La explicación de Jesús da a lo que dispone la ley mosaica. No es una explicación histórica o jurídica, antes bien es una llamada profética que también ahora tiene un alcance profundo. El hombre solo es capaz de cumplir en particular el mandamiento divino si se confía totalmente a la voluntad de Dios. Quien se obstina frente a ella y es indolente o persevera arbitrariamente en su propia voluntad, llega al fracaso y fallaría, y por consiguiente se verá obligado a invocar la libertad de divorciarse. Esto se afirma de forma inequívoca y en las últimas palabras el hombre que despide a su mujer no ha anulado el matrimonio que existía entre ambos, continúa existiendo, y si el hombre vuelve a casarse comete adulterio. Aquí Jesús deroga formalmente una disposición de la ley del Antiguo Testamento, así como antes ha anulado la legislación del Antiguo Testamento sobre la pureza. Sigue estando en vigor que Jesús no ha venido para abolir la ley o los profetas, sino para darle cumplimiento. Pero el hecho de que el orden de la creación y el mandamiento de Moisés se puedan contraponer mutuamente, y el hecho de que el orden inicial se ponga en un nuevo vigor, solo puede explicarse por la pretensión de Jesús de ser el definitivo revelador de la voluntad de Dios. Solo puede hacerlo el Mesías. En cualquier otro sería una presunción de blasfema. El divorcio
Podríamos preguntarnos si es un remedio o un agravante. Históricamente se ha aceptado el divorcio ante hechos que demostraban la culpabilidad de uno de los cónyuges. El ideal desde el punto de vista cristiano es que esto no suceda, pero dada la complejidad de circunstancias que puedan rodear a la pareja, se pretende dar una salida como prevención para evitar un desenlace más dramático. Es un remedio para una enfermedad que lamentablemente está contagiando cada vez más al cuerpo social. Y eso es porque muchas veces, cuando aún no nos casamos, cuando aún, a lo mejor algunos de los jóvenes que dicen, no, esto no es para mí, no han pensado realmente lo que es el matrimonio. El matrimonio es negarse a uno mismo para ser feliz a otra persona. El matrimonio, en tanto en el hombre, es poder tomar las responsabilidades que tiene dentro del matrimonio. Es aquel que debe dar sustento a su hogar. Es el que debe preocuparse por su familia. Es el que debe ayudar a su familia. Nosotros como hombres muchas veces pensamos que con solo traer los recursos, el tenerle alimento, el pagar la casa, el tener las cosas básicas del hogar o darle a lo mejor un poco más, pensamos que eso es todo lo que es nuestra responsabilidad y estamos listos y necesitamos que cuando llegamos a nuestro hogar que la mujer hasta nos sirva, nos saque los zapatos, nos lave los pies, aunque sé que hay mujeres que lo hacen de amor, lo hacen por amor, no por imposición, y si lo hacen por amor, bien, pero a veces queremos que nuestras esposas sean, más que nuestras esposas, sean una sirviente, sean la empleada doméstica de la casa, sea que cuando nosotros la necesitemos ellas corran, aún para pasarnos el control remoto que está al lado nuestro. Aún para eso, en más de alguna ocasión a lo mejor, mi amor, ¿dónde está y el control remoto casi nos muerde si fuera un perro, pero ahí estamos nosotros pidiéndole a ella que está haciendo cosas, a lo mejor en la cocina, está atendiendo a lo mejor a un niño o una niña, pero nosotros, ¿dónde está el control remoto? ¿O dónde está esta cosa? Y las cosas nos están mordiendo por no buscar, por no ser empáticos con ellas dentro de nuestro hogar, y esas cosas debilitan el matrimonio, esas cosas destruyen el matrimonio. Por eso es tan importante que nosotros cambiemos aquellas actitudes, que puedan haber conversaciones dentro de sus hogares, que puedan conversar con sus esposas. Pregúntale a lo mejor terminar el culto, pregúntale a lo mejor en la noche, pregúntale en un momento que estén a solas si realmente ella es feliz, si realmente ella es feliz como con su actuar. Y a lo mejor se darán cuenta que muchas de ellas le van a responder que en ocasiones a lo mejor son felices, pero en muchas otras se entristecen y nosotros no las hacemos feliz. No tengo la clave en este momento para decirle cómo poder cambiar aquellas cosas, pero lo único que le puedo decir es que mientras más busquemos de Dios, seamos más parecidos a Dios, seamos más semejantes a Dios, podemos hacerlas a ellas más felices, porque no seremos tan egoístas como somos en estos tiempos. Ya para estar terminando, quiero que pasemos a considerar el alto ideal del estado del matrimonio que Jesús propone a los que están dispuestos a aceptar sus mandamientos. Veremos que el ideal judío sienta las bases del ideal cristiano. La palabra hebrea para matrimonio es kiddusin, que quería decir santificación o consagración. Se usaba al describir algo que se dedicaba a Dios como su exclusiva y particular posesión. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era con su exclusiva y particular posesión. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era kiddusin. Esto quería decir que en el matrimonio el marido estaba consagrado a la mujer y la mujer al marido. Cada uno llegaba a ser posesión exclusiva del otro. De la misma manera que una ofrenda se convertía en la posesión exclusiva de Dios, eso era lo que Jesús quería decir cuando dijo que por causa del matrimonio un hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Y es lo que él quiso decir cuando dijo que el marido y mujer llegaban a ser tan totalmente solo una cosa que se podían llamar una sola persona. Ese era ideal que Dios tenía en el matrimonio, como lo presenta la historia del Génesis. Y ese es el ideal que Jesús ratificó. Esta idea tiene ciertas consecuencias. Uno,
Esta unidad total quiere decir el matrimonio no se da para un solo acto de la vida, por muy importante que este acto sea, sino para todos los días de nuestra vida. No es solamente para el momento de la fiesta, qué hermoso, me casé y lo publico a los cuatro vientos, el primer año sigo, cumplimos un año de matrimonio y lo sigo publicando, y el tercer año ya estamos, pero ya hay diferencias, ya quiero separarme de este porque no se lava los pies, porque y empiezan muchas situaciones a darse que se dan en los matrimonios que nosotros conocemos. Es que no sabía que era tan desordenado, es que no sabía que era aquí, no sabía que era allá, no sabía que era tan egoísta. No, yo ahora me quiero divorciar. No, entre los dos deben cambiar estas cosas. Por eso le digo, no es solo para un puro acto, no es solamente para la noche de boda, no es solamente para un día de amor o de pasión, sino que es para todos los días de nuestra vida. Es decir, que aunque el sexo es una parte sumamente importante dentro del matrimonio, no lo es todo. Cualquier matrimonio en el que se entra simplemente por un deseo físico imperioso que no pueda satisfacer de ninguna otra manera está condenado al fracaso. De antemano, el matrimonio está diseñado no para que dos personas hagan una cosa junta, sino para que hagan todas las cosas juntas. Qué hermoso es ver matrimonios que todas las cosas en común, todas las cosas juntas. Si hay un proyecto, quieren comprarse algo, ojalá lo planifiquen, lo conversen, y no que uno diga, no, yo me voy a comprar esto y yo voy a hacer esto otro conmigo. No, todos en conjunto para el bienestar de su matrimonio. No como llaneros solitarios, cada uno por su lado. La otra consecuencia que da, otra manera de expresar esto sería diciendo que el matrimonio es la unión total de dos personalidades. Dos personas pueden existir juntas de muchas maneras. Una de ellas puede ser la parte dominante hasta el punto que nada importa sino sus deseos y conveniencias y necesidades, mientras que la otra está totalmente subordinada y no exista nada más que para satisfacer los deseos y las necesidades de la primera. O también dos personas pueden existir en una especie de neutralidad armada en la que se dan una tensión continua y una continua colisión entre sus voluntades. La vida puede ser una larga discusión y la realización estar basada en el mejor de los casos en una difícil componenda. O también dos personas pueden basar su relación en una más o menos resignada aceptación mutua para todos los efectos y propósitos. Mientras vivan juntas, cada una va por su propio camino y cada una vive su propia vida. Comparten la misma casa, pero sería una exageración decir que comparten el mismo hogar. Está claro que ninguna de estas relaciones es ideal. El ideal es que en el estado del matrimonio dos personas se encuentren el complemento de cada una de sus personalidades. Platón tenía una idea extraña, tenía una especie de leyenda de que en su origen los seres humanos eran el doble de lo que somos. Ahora, como su tamaño y fuerza lo hizo arrogante, los dioses los cortaron por la mitad y la verdadera felicidad se produce cuando los dos mitades se encuentran otra vez y se unen en el matrimonio, completándose así mutuamente. El matrimonio no debe empequeñecer la vida, sino complementarla. Ambos cónyuges deben traerlas una nueva plenitud, una nueva satisfacción, un nuevo contentamiento. Es la unión de dos personalidades en la que las dos se complementan mutuamente. Esto no quiere decir que no haya que hacer ajustes y aún sacrificios, pero sí quiere decir que la relación final es más plena, más gozosa, más satisfactoria de lo que puede ser un tipo de vida aislado. 3. Podría decir todo esto aún más prácticamente. El matrimonio debe ser el compartir todas las circunstancias de la vida. Hay un cierto peligro en la etapa encantadora del noviazgo. En ese periodo es casi inevitable el que las dos personas se vean mutuamente el mejor estado de ambas. Hay días románticos, se ven en su mejor ropa. Es corriente que tengan algún gran interés común. Es corriente que el dinero no haya llegado a ser todavía un problema. Pero en el matrimonio los dos deben verse cuando están en su mejor momento, como cuando están cansados o débiles, cuando los hijos trastornan la casa y el hogar, como es natural que suceda, cuando escasea el dinero y las cuentas de la comida y de la ropa se convierten en un problema, cuando la luz de la luna y las rosas dejan de brillar en sus vidas
y la cesta de la ropa y vaciar por el pasillo el niño llorón por las noches, a menos que dos personas estén dispuestas a enfrentarse a juntas con la rutina de la vida, tanto como sus encantos. El matrimonio no puede ser más que un mero fracaso. Si no estoy dispuesto a pasear aún al niño, a estar en esos momentos difíciles, estoy dispuesto o estoy viendo que podemos fracasar. A todo esto sigue una cosa que no es universal y cierta, pero que es mucho más probable que lo contrario. El matrimonio es mucho más probable que sea un éxito después de un conocimiento bastante largo, cuando las dos personas que lo forman conocen realmente el trasfondo mutuo. El matrimonio quiere decir vivir constantemente juntos. Es perfectamente posible que choquen los hábitos y los gustos y las costumbres de ambos. Cuanto más completo sea el conocimiento mutuo antes de dedicarse y vincular sus vidas indisolublemente, mejor. Esto no es negar que pueden haber tal cosa como el amor a primera vista y que el amor puede conquistarlo todo. Pero el hecho en que cuanto mayor consentimiento tengan el uno del otro, más probable será que tengan éxito en hacer su matrimonio lo que debe ser feliz. Todo esto nos conduce a la conclusión práctica y final. La base del matrimonio es mantenerse unidos, y la base de mantenerse unidos no es otra cosa que ser considerados el uno con el otro. Para que el matrimonio sea un éxito, los cónyuges deben pensar siempre más en términos el uno del otro que cada uno en sí mismo. El egoísmo es el asesino de cualquier relación personal. Y esto es especialmente cierto cuando dos personas están vinculadas en el matrimonio. Sommer Morgan, hablando de su madre, dice que era una persona amable y encantadora y que todo el mundo la quería. Su padre no era un hombre bien parecido y tenía pocos dones y gracias sociales. Alguien le dijo una vez a ella: cuando todo el mundo está enamorado de ti y cuando tú podrías tener al que quisieras, ¿cómo puedes seguir siendo fiel a ese monigote feucho de marido que tienes? Ella contestó sencillamente: él nunca hiere mis sentimientos. No se podría haber hecho mejor elogio. ¿Cuántos de nosotros no somos como el esposo de esta mujer? ¿Cuántos de nosotros sí herimos los sentimientos de nuestras esposas? ¿Cuántos de nosotros podemos ser a lo mejor hermosos, bellos? Podemos a lo mejor tener mucho dinero y querer llenarlas de regalos, pero las tratamos mal. Herimos sus sentimientos. ¿Cuál importante es a lo mejor ser menos agraciado? No tener a lo mejor tantos dones como los tenía el esposo de esta mujer, pero nunca hería los sentimientos de ella. ¿Cuántas veces hemos herido los sentimientos de quien está a nuestro lado? Por eso es importante que podamos cambiar. Por eso es importante que nos preocupemos de estas cosas. La verdadera base del matrimonio no es complicado o recóndita. Es sencillamente el amor que tiene más en cuenta la felicidad del otro que la propia. El amor que se honra es servir, que puede comprender y por tanto que siempre está dispuesto a perdonar. Es decir, es el amor que vemos en Cristo, que sabe que olvidándose de sí mismo se encuentra a sí mismo y que perdiéndose a sí mismo se completa a sí mismo. ¿Cuán verdad es esto? ¿Cuán importante es? Cuando tú más te niegues, cuando yo más me niegue a mí mismo y hacer feliz a la persona que está a mi lado, ella al estar más feliz podrá amarme más. Podrá querer entregar el mismo amor que yo estoy entregado. El problema que muchos de nosotros tenemos es que como hemos dañado tanto a nuestra esposa y cambiamos un día, 2, 3 días o un mes, pensamos que ya está todo olvidado. Y no es así. Si realmente tú y yo queremos cambiar para querer hacer feliz a nuestra esposa, debemos hacerlo para siempre. No en un momento, no por unos días, no por un instante, sino que todo el tiempo. El diseño divino establece que un hombre se une con una mujer de por vida. Es una relación monógama
y permanente. Hobbes encuentra 3 aspectos de este diseño: el físico, el social y el espiritual. Primero, es una relación física. En el principio lo hizo varón y mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Segundo, es una relación social. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El verbo unirse, en este versículo, proviene del verbo griego kolerao, que significa cementarse o adherirse en pegamento. Y si nosotros tomamos de dónde viene esta palabra unirse, que es pegarse, estar junto, es algo inseparable, que cuando la única forma de separarlo es por la fuerza, es dañando al otro. Si usted se quiere separar algo que está en cemento, lo último que tiene que hacer, no podrá separarlos con las manos, sino que tendrá que destruir. Y eso es lo que hace el divorcio. Destruye el matrimonio, destruye la unidad, destruye a aquellas dos personas, destruye a los hijos, destruye la base, destruye lo que Dios implementó en el comienzo, en su principio. Por eso es tan importante. Por eso, amado hermana, amado hermano, te invito a luchar. Y tercero, es una relación espiritual. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El verbo griego traducido a unido se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y significa literalmente unir juntamente en el yugo. Es una hermosa figura de los cónyuges. Es el mismo nivel, igualdad de derechos y responsabilidades, unidos en una tarea común, tirando en la misma dirección. Si usted enyuga a 2 bueyes, los 2 van a ir a un mismo lugar, a una misma dirección, y los 2 van a trabajar para quien está comandando ese trabajo, pero los 2 son una sola yunta. Y normalmente se mira así, que es una yunta de bueyes, es una yunta que trabaja, es una yunta que mira hacia adelante y van hacia adelante hasta terminar el objetivo. El matrimonio es lo mismo mirado desde ese punto de vista de lo que quiere decir la palabra en griego unidos. Significa literalmente juntarse en el yugo. Amado hermano, amada hermana, que hoy has escuchado este mensaje, te invito a que podamos cambiar aquellas cosas. El divorcio solamente lo permitió Dios por un motivo, lo permitió, no es que Él lo haya querido, sino que lo permitió. Cada caso es diferente, cada caso debe estudiarse, cada caso debe tener su propio análisis, pero no invito, no le puedo decir, no le puedo dar la venia a que usted se separe por cualquier motivo, sino que al contrario, luche por su matrimonio. Luchemos por cambiar aquellas actitudes nuestras que hemos tenido, que hemos dañado a nuestra esposa. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a ir a una alabanza.